todas las empresas hoy en día quieren ser verdes. Es la palabra de moda, ¿no? Sostenible, ecológico, carbono neutro. Pero a ver, entre tanto marketing y buenas intenciones, ¿cómo se distingue el compromiso real del humo? O sea, ¿cómo una organización puede mirarse al espejo y saber si de verdad está mejorando su impacto o solo está, pues, tachando casillas en un formulario? Pues fíjate que esa es la pregunta del millón. Y resulta que existe una especie de manual para esto. La norma técnica colombiana NTC ISO 14031. No es una ley que te obliga, sino una guía. Una guía para que una empresa se conozca a sí misma. Exacto. Así que el viaje que proponemos hoy es precisamente ese. Desglosar esta herramienta para entender cómo una organización puede medir lo que de verdad importa. Nuestra misión es descifrar cómo funciona la evaluación del desempeño ambiental, o EDA, como un proceso interno, para tomar mejores decisiones, no como un informe para que lo vea un inspector, sino como un panel de control para pilotar la nave, una guía para mejorar desde adentro. Y a ver, para que nos entendamos todos desde el principio. Cuando oigo evaluación y ambiental, mi cabeza piensa inmediatamente en una auditoría. ¿Estamos hablando de lo mismo con otro nombre o esto es algo completamente distinto? Esa es la pregunta clave para empezar. Y la respuesta es que son dos mundos diferentes. Una auditoría ambiental es como una fotografía. Llegas un día, revisas si se cumplen las reglas, si los papeles están en orden, y emites un veredicto. ¿Cumple o no cumple? Ah, claro. Es un evento puntual, una verificación, digamos, estática. Como el examen final de un curso que te da una nota en un momento específico. Exactamente, justo esa es la analogía. En cambio, la evaluación del desempeño ambiental, la EDA, no es una foto, es una película. Es un proceso de gestión interno y, sobre todo, continuo. La norma lo deja muy claro. Su propósito es generar un flujo constante de información para la gerencia. No se trata de buscar culpables, sino de entender tendencias, de identificar oportunidades, Ya, de tomar decisiones informadas día a día. me gusta esa idea. O sea que, siguiendo la analogía, la auditoría es la revisión médica anual donde te pesan y te miden la tensión, Ajá. mientras que la EDA es como llevar un monitor de actividad física todo el tiempo. Te dice constantemente cómo vas, si estás quemando más de lo que consumes, si tu ritmo es sostenible. Has dado en el clavo. Y lo potente de ese monitor de actividad es que, según la norma, es universal. Se lo puede poner cualquier organización, sin importar si es una multinacional gigante o un taller pequeño. Ah, mira qué bien. Da igual si está en una gran ciudad o en una zona rural. De hecho, y esto es muy importante, ni siquiera necesita tener un sistema de gestión ambiental súper formal y certificado para empezar a usarla. Ah, ¿no? No, es una herramienta de autoconocimiento. Te ayuda a dar el primer paso, identificar tus aspectos ambientales, que no es más que entender en qué puntos tu operación toca el medio ambiente, para bien o para mal. Entendido, es un punto de partida para cualquiera. Y supongo que para que este proceso continuo no se convierta en un caos, necesita una estructura, un método. Por supuesto. Y la norma no ocurre a un viejo conocido del mundo de la gestión, el ciclo de mejora continua. Planear, hacer, verificar, actuar. El famoso PHBA. El mismo. Suena lógico, pero seamos honestos, este ciclo planear, hacer, verificar, actuar se ve en todos los manuales de gestión para casi cualquier cosa. ¿Qué tiene de especial su aplicación aquí? ¿No corre el riesgo de volverse burocrático? ¿Una simple lista de tareas para marcar casillas? Es un riesgo real si se implementa sin alma, tienes razón. Pero la norma le da un enfoque muy concreto. La fase de planear no es solo hacer una lista, es la fase de introspección. Aquí la organización se sienta a definir de todo lo que hacemos, qué tiene un impacto ambiental realmente significativo y, una vez identificado, qué queremos lograr al respecto. Vale, los objetivos. Se establecen los objetivos, las metas, pero lo más crucial de esta fase es la selección de los indicadores. Es decir, decidir qué vamos a medir para saber si vamos por buen camino. Es el momento de diseñar el tablero de control del coche. Y una vez que tienes el tablero diseñado, pasas a la fase de hacer, que imagino que es cuando empiezas a conducir y a mirar los medidores. Exacto. En la fase de hacer se pone la maquinaria en marcha, se recolectan los datos. Pero aquí hay una trampa en la que caen muchos. Los datos por sí solos no sirven de mucho. La norma insiste en que hay que analizar esos datos, convertirlos en información con contexto y significado. Y luego esa información se evalúa comparándola con las metas que te pusiste en la fase de planear. Y por último, se comunica, se reporta.
Entiendo el ciclo de planear y hacer, pero ¿qué evita que esto se convierta en un ejercicio que se hace una vez y luego el informe se queda acumulando polvo en una estantería? Supongo que ahí es donde entra el verificar y actuar. Precisamente. Esa es la fase que convierte un esfuerzo puntual en un sistema vivo. Verificar y actuar es el mecanismo anticomplacencia. Periódicamente tienes que revisar todo el proceso. ¿Los indicadores que elegimos realmente nos están diciendo algo útil? Buena pregunta. ¿La forma en que recolectamos los datos es eficiente o es una pesadilla? ¿Los informes que generamos los está leyendo y usando alguien para tomar decisiones? Es un bucle de retroalimentación. Se identifican las fallas, las oportunidades y se actúa para ajustar el sistema. Es lo que convierte esto en un músculo que se ejercita. Todo el tiempo. El equipo de operaciones solo se fija en la eficiencia de sus máquinas. El de finanzas solo en los costos. Y la dirección, a veces, solo en los titulares de prensa. Esta norma te obliga a mirar por 3 ventanas distintas a la vez. La primera categoría son los indicadores de desempeño de la gerencia, o IDG. Suena a algo que se mira en la sala de juntas. Totalmente. Estos miden el compromiso real de la gerencia. Son la métrica del walk the talk, del predicar con el ejemplo. No miden el humo que sale de la chimenea, sino cuántos recursos, tiempo y personal se invirtieron para instalar el filtro en primer lugar. Ya veo. La norma da ejemplos muy claros. Porcentaje de objetivos ambientales cumplidos, dinero asignado a formación, número de empleados con responsabilidades ambientales claras en su contrato. Es la diferencia entre tener buenas intenciones y tener un plan con presupuesto. Vale. Esa es la capa estratégica, las decisiones desde arriba. ¿Cuál es la segunda ventana? La segunda es la sala de máquinas. Son los indicadores de desempeño operacional, oído. Aquí es donde se mide el día a día, el corazón de la operación. Se enfocan en 3 flujos. Primero, las entradas, la eficiencia con la que usas tus recursos. Por ejemplo, cuánta agua o energía consumes por cada producto que fabricas. Lo que entra al sistema. Exacto. Luego, el proceso en sí, el estado de tus instalaciones y equipos. ¿Con qué frecuencia haces mantenimiento preventivo para evitar fugas o derrames? ¿Cuántos incidentes o emergencias has tenido? Y finalmente, las salidas, lo que dejas atrás. Lo que sale. Cantidad de residuos generados, emisiones de un gas específico, porcentaje de producto que se recicla. Conocí a una empresa que estaba orgullosísima de su programa de reciclaje de papel. Un ODIO de salida excelente. Pero nadie había seleccionado un ODIO para medir el consumo de papel en primer lugar. Ah, qué buen punto. Estaban reciclando de forma muy eficiente una cantidad de papel que nunca debieron haber gastado. Medir solo la salida te puede hacer ciego a la causa del problema. Qué buen ejemplo. Muestra perfectamente el peligro del túnel de visión. Ok, entonces tenemos las decisiones de la gerencia, o de IG, y las operaciones del día a día, o de IO. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la tercera ventana? Nos falta mirar afuera. La tercera categoría son los indicadores de condición ambiental, o ICA. Estos te dan el contexto, la foto del mundo real en el que tu empresa opera. Miden la salud del ecosistema local, regional o incluso global. Es crucial entender que no miden tu desempeño, sino el estado del entorno. O sea, no es sobre mí, es sobre lo que me rodea. Exactamente. Por ejemplo, la concentración de un contaminante en el aire de la ciudad, el nivel de un acuífero del que dependes, o la calidad del agua del río que pasa cerca. Ah, ahora lo veo. Es como si una empresa tuviera 3 paneles de control. Uno en la sala de juntas para los directivos, los IDG. Ajá. Otro en la planta de producción para los ingenieros, los IDO. Eso es. Y una gran ventana que da al mundo real para no olvidar dónde estás, los ICA. Y el truco es mirar los 3 a la vez. Esa es la esencia. No son métricas flotando en el aire, están interconectadas. Esto me lleva a una pregunta muy práctica. El documento da muchísimos ejemplos.
Suena a que podrías crear un monstruo de hoja de cálculo con cientos de indicadores. ¿Cómo elige una organización los que son realmente útiles y pertinentes para ella, para no morir de parálisis por análisis? Lo fascinante es que la norma no te da una receta, sino que te enseña a cocinar. En sus anexos propone varias estrategias de pensamiento. Una es el enfoque causa-efecto. Te empuja a ser un detective, no solo un reportero. Si tus emisiones de un contaminante son altas, el efecto, no te quedes ahí. Investiga la causa. Quizás es por falta de mantenimiento. Ah, claro. Entonces, además de medir las emisiones, que es un IDOE, creas un IDG que sea frecuencia del mantenimiento preventivo. Atacas la raíz, no solo el síntoma. Tiene toda la lógica. ¿Qué otra estrategia propone? Otra, que es la que más le interesa al director financiero, es el enfoque basado en el riesgo. Pensemos en la volatilidad del precio de la energía. Si un pico en la tarifa eléctrica puede destrozar tu presupuesto trimestral, entonces tu IDOE más importante no es solo el consumo total, Sino, ¿cuándo consumes? es el consumo en las horas punta. O si tu reputación depende de no usar un químico controversial, tu indicador clave es medir la sustitución de ese material. La norma te empuja a medir lo que realmente te puede hacer daño, en el bolsillo o en la reputación. ¿Un enfoque muy pragmático? Me gusta. Totalmente. Y hay un tercero muy potente, el enfoque de ciclo de vida. Este te obliga a pensar más allá de los muros de tu fábrica. Considera los impactos de tu producto en todas sus etapas, desde cómo se extraen las materias primas, pasando por el diseño, el uso que le da el cliente y hasta qué pasa con él cuando se desecha. Ya, una visión de 360 grados. Exacto. Unido bajo este enfoque podría ser el porcentaje de componentes de tu producto que pueden ser reciclados fácilmente. Amplía tu sentido de la responsabilidad. Queda claro que no se trata solo de medir, sino de medir con inteligencia. Y una vez que tienes todos estos datos, esta información tan valiosa, si nadie la ve o la entiende, ¿cuál es el punto? Me imagino que la comunicación es fundamental. Es una parte integral del ciclo, específicamente de la fase hacer, y la norma enfatiza que la comunicación tiene dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Internamente es para que cada empleado, desde el operario hasta el gerente, entienda cómo su trabajo contribuye a las metas ambientales. Claro, que se sientan parte. Y externamente es para lo que se llaman partes interesadas, la comunidad que vive al lado, los inversores que ponen el dinero, los clientes que compran tu producto Y los reguladores, supongo. y los reguladores que te vigilan. Y supongo que no le puedes contar la misma historia a todos ellos, ¿verdad? Ahí está la clave de la comunicación estratégica. Es contar la historia correcta a la persona correcta. Bien, creo que el panorama es muy completo. Si tuviéramos que destilar las grandes ideas de esta norma, yo diría que, la primera es que la EDA no es un examen para aprobar, sino una herramienta de gimnasio para estar en forma continuamente. Es un proceso interno y vivo. Exacto. Es un verbo, no un sustantivo. Es una práctica constante. Segundo, que todo se enmarca en ese ciclo planear, hacer, verificar y actuar, que supongo que le da un rigor sistemático para que no se queden buenas intenciones. Le da un rigor, sí. Pero lo más importante es que lo convierte, como decíamos, en un músculo que se ejercita. Sin la parte de verificar y actuar, el esfuerzo se atrofia. Tercero, y para mí esto es el corazón del asunto, su poder está en esa triple visión que te obliga a tener, combinando indicadores de gerencia IDG, operacionales IDEO y de condición ambiental ICA. Adiós al túnel de visión. Esa trinidad es lo que garantiza una visión panorámica y, sobre todo, honesta. Conecta las decisiones con las acciones y las consecuencias reales. Y cuarto, que todo esto no sirve de nada si no se comunica de forma inteligente, adaptando el mensaje para que cada quien, dentro y fuera de la empresa, entienda lo que de verdad está pasando. Si conectamos todo esto, la norma NTC ISO 1431 proporciona una metodología fantástica, un cómo muy claro y estructurado. Pero la pregunta fundamental, la más profunda, que este proceso deja sobre la mesa para cada organización es: ¿qué valoramos realmente? Uf, El simple acto de elegir qué medir obliga a una empresa a definir sus prioridades ambientales más allá de lo que exige la ley. Te fuerza a ser explícito. ¿Vamos a medir el consumo de agua solo para ahorrar dinero? ¿O porque el acuífero local, nuestro indicador de condición ambiental, está realmente en riesgo? La selección de indicadores al final del día no es solo un ejercicio técnico. Es casi una prueba de Rorschach corporativa. Revela el verdadero compromiso y el carácter de una organización frente al mundo que la rodea.